Nuestra clase lo que nos tiene aquí es platicar un poquito sobre los enfoques y las metodologías que existen para la planeación educativa, para la planeación de la actividad escolar. No tiene mucho tiempo de vida esta disciplina, ¿sí? Como tal, definida con sus formas, sus métodos, sus objetivos, los objetos que le preocupan. Yo pienso que desde 1950 nace al amparo de un concepto que es la planeación estratégica, pero enfocado a la educación no podemos sumarle tantas décadas. Es un asunto más reciente, ¿sí? Que tiene que ver con la consolidación de los estados, nación, bajo el planteamiento, el enfoque de la planeación económica. Ya poniendo todo el énfasis a la cuestión del sistema educativo, más que a la cuestión de la actividad curricular o a la actividad del maestro. Ojo, ¿no? Por eso nace la planeación como un asunto político, más que un asunto pedagógico. Son antecedentes que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? La educación tiene que tener objetivos, tiene que tener fines semestrales, anuales, a un lustro, como parte de las metas que se establece el Estado mismo, la sociedad y el gobierno que la rige. Y entonces nace con un enfoque muy economicista. Hay que estar registrando los resultados. Hay que estar conociendo y aplicando las políticas que impone el gobierno central y estar tomando continuamente el registro de los resultados. Así es como nace en una segunda etapa la planeación. Por eso se confunde mucho la planeación y la planificación. Ojo con todo esto, ¿no? Sí. Bueno, como les decía, hay una serie de antecedentes sobre la planeación educativa y ojo, esto es muy importante, ¿no? Porque los procesos históricos, los procesos formativos inciden y condicionan mucho lo que es en la realidad, lo que es en la actualidad, las cosas. La planificación, todo el concepto de planificación nace con la economía de guerra. Con la economía de guerra y con un antecedente muy concreto, la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial y la forma como se van a se van a engarzar con la planeación industrial. La planeación industrial es la planeación industrial de guerra durante los periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues que esto va a incidir en la formación de un concepto de Estado, de un Estado que interviene en la economía mediante planificaciones. ¿Qué es lo que hace la planeación de Estado en ese contexto? Poner metas económicas a la industria nacional y también a las instituciones que sirven para la formación de recursos humanos y de cuadros de personas calificadas, de obreros y burócratas eficientes, bien formados. Y entonces ahí entra, quien es listo, ha comprendido que ahí entra la educación, las universidades y las instituciones politécnicas como parte de una planeación más amplia que tiene que ver con la planeación del futuro de una nación. Por eso tiene este doble elemento que pesa mucho en la planeación en los años formativos de lo que podemos llamar
nominalmente planeación educativa, pero no es una planeación pedagógica propiamente dicha. Es una planeación muy imbuida de elementos políticos y de elementos económicos. Y consiste en cubrir las expectativas de la planificación más amplia de la que les he hablado. La formación de cuadros profesionales, el cumplimiento de objetivos sociales, políticos y culturales. Y entonces está muy imbuida de la estadística y de los resultados. No es una planeación que incide aún o que tiene por objeto principal de preocupación ni la mente ni el currículum. Eso lo da por descontado. Todo esto bajo el concepto de estándar. Entonces el discurso empresarial, el discurso de la planificación y el discurso de la aplicación de medidas políticas para alcanzar objetivos va a pesar mucho en el futuro de la planeación educativa. Esto tiene que ver, por supuesto, con una sociedad bien organizada, con procesos bien segmentados. Es lo que llamamos una sociedad racionalizada. O sea, una sociedad compartimentada en funciones, en sectores. Y entonces es una sociedad que tiene instituciones dispuestas para intervenir, para incidir, para dirigir la sociedad. Esto responde a un concepto del hombre, del ser humano, del sujeto, de la persona. Es el sujeto económico. Si nosotros influimos y diseñamos e intervenimos, podemos predefinir a ese sujeto que vamos a tener en el futuro. Y de alguna manera se ha conquistado ese ideal para infortunio nuestro. O sea, se aumenta la capacidad de intervención, se aumenta la capacidad racional de la sociedad y se reducen elementos relacionados con el azar, con la espontaneidad, con elementos más cualitativos, y se convierte la sociedad entera en una visión trazada de antemano como las distopías de G.H. Wells. Ojo, porque cuando la planificación se lleva a su extremo, lo que tenemos es una sociedad muy organizada, hiperorganizada, pero poco espontánea, menos libre. Ojo, porque toda la literatura distópica pues habla sobre las consecuencias del triunfo del racionalismo institucional planificador con los regímenes totalitarios, antidemocráticos, fascistas. Y ojo, porque son los mismos perfiles de Estado contra los que se luchó en la Segunda Guerra Mundial, contra el nazismo y contra el fascismo, que pudieron haber perdido la guerra, pero ganaron la batalla ideológica. Inmediatamente, los ejércitos que lucharon contra el nazismo lo emularon, lo estudiaron y lo aplicaron a sus propias sociedades, a sus propias economías. La planeación estratégica es una de esas criaturas que permitió hacer muy eficiente la producción, muy eficiente el poder obrero de la mano trabajadora, pero fortaleció mucho la visión de un Estado que interviene, que monitorea,
que exige el cumplimiento de metas y que es un Estado antidemocrático. Porque cuando se le cuestiona ve enemigos, cuando se habla en los grupos de intelectuales de izquierda, los intelectuales que no forman parte de las élites, critican, analizan y hacen una postura en contra de las visiones racionalistas, centralistas, verticales, pues se les tacha de enemigos, ¿no? Entonces tenemos un pasado muy pesado para la planeación educativa, para la planeación que nosotros entendemos ahora como la planeación desde el punto de vista estrictamente pedagógico. ¿De acuerdo? No quiere decir que no puedas zafarte del pasado. No, aquí no compartimos la visión freudiana de este asunto, ¿no? No. Nosotros podemos reinterpretar, podemos refuncionalizar y podemos transformar nuestro presente y liberarnos de ese pasado que es un pasado que nos condiciona mucho. Es un pasado, una herencia pesada, compleja, pero una de las condiciones para poder superar ese pasado es ser conscientes de cuáles son los antecedentes de la planeación. Ojo, hay momentos de la planeación que son sumamente rescatables porque nos multiplican nuestra capacidad de intervenir, de cambiar la orientación de las acciones. Ojo, ¿no? Porque entendemos perfectamente bien con los filósofos racionalistas del pasado que si tú analizas bien las fuerzas que actúan en el presente y que le van dando su forma, puedes anticipar el futuro. No el futuro con todas sus minucias, con todos los pormenores, pero sí la tendencia, la curva de las acciones, la puedes prever. Y entonces puedes influir, incidir en elementos cruciales que te permitan transformar ese futuro que se avista. Es importantísimo para la educación esto, porque la educación incide directamente en la mente y la conducta de los seres humanos, una pieza clave en el diseño de la realidad. Por eso es muy importante, yo creo que sí vale hacer un apartado aquí y entender que la religión debe de salir de las aulas. La religión es una cuestión tradicional que es respetable, pero hacer de la doctrina contenido escolar no es correcto. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La formación intelectual de las personas debe de ser laica. Y esto lo digo con todo el énfasis necesario, con toda la pausa necesaria para que las distorsiones de Internet no entorpezcan el mensaje. Las cuestiones doctrinales y de fe tienen que salir de las aulas. No deben de presentarse en las aulas. La razón que la educación tiene la misión ética de poner al día con la cultura la mente de los niños. Entonces no le puedes estar enseñando algo que fue válido, legítimo y hasta funcional y práctico hace 2000 años a una sociedad que criaba ovejas. No es válido para el día de hoy. Necesitamos el pensamiento racional y científico. Necesitamos los métodos y las técnicas. Necesitamos la documentación y la potencialización de las capacidades prácticas de los niños y las niñas para hacerse muy productivos, muy capaces,
para el diseño, la intervención de el futuro que tenemos como sociedad. Ojo con esto. Entonces, si me pueden decir si se escucha bien, ¿ha mejorado la señal? Bien, qué bueno. Bien. Yo me veo un poquito saltando todavía la imagen, pero veo un poquito más fluido, ¿no? Le voy a compartir una imagen. Me gustaría que se tomaran un minuto para observarla. Son momentos claves de la planeación. Ojo, porque la planeación educativa involucra un análisis general de todos los factores que intervienen en los resultados educativos y que intervienen en el proceso de manera decidida. Entonces, la planeación necesariamente es una planeación crítica y necesariamente es una pausa. Caray, quien ya da clases aquí entiende que eso de pausa es difícil, ¿eh? Poner en pausa el proceso educativo es prácticamente imposible. Pero sin embargo, me refiero a que los elementos que intervienen se ponen en suspenso, se observan como objeto. No quiere decir que haces borrón y cuenta nueva. Que el análisis implica poner todo como en una situación de reseteo general. No, son con los elementos con que cuentas. Intervienes en medio de los problemas. Es un poco como la metáfora del cubo de basura. Resuelves y continúas. Intervienes de manera emergente y sigues adelante en el cumplimiento de las metas curriculares. Quien no me entienda este asunto porque todavía no tiene la experiencia diaria de la enseñanza, espérese tantito, lo va a entender. La enseñanza es un proceso complejo. Incluso no creo faltar a la verdad si les digo que azaroso, muy complicado. Porque estás enseñando en una sociedad desescolarizada, con graves problemas de analfabetismo, con condiciones materiales complejas, incluso lidiando con tus problemas de formación, con los aparatos, con los dispositivos, con la tecnología que tienes a la mano. Creo que he sido bastante claro, ¿no? Con los presupuestos cortos. Y en espacios donde la cultura es poco valorada. Hay que ser realistas. Hay que ser muy realistas. Hay que partir en este viaje que trae compensa, tiene muchas alegrías, pero tiene muchos sinsabores. Compensa porque, vamos, que puede ser más hermoso que enseñar a una persona a pensar, enseñar a una persona a leer y escribir, enseñar a una persona a ser libre. Pues es maravilloso, ¿no? Pero se da en un entorno muy, muy adverso. Aquí parece que cuando lees un libro te distancias de la gente, te haces extraño y te aíslas, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, que el libro te acercara a tu comunidad, que el libro te hiciera más integrado a la sociedad. Y no, el libro en México es un objeto extravagante. El lector es un sujeto
extraordinario en el sentido de que es poco común. Y la lectura se vuelve casi un acto solitario. Porque cuando vas y buscas a tus interlocutores, nadie ha leído el libro. Nadie ha leído los libros. Y te vas aislando, te vas marginando por la propia mecánica, la propia dinámica cultural de esta sociedad. Lo que queda es intentar comunicar de la manera más sencilla lo que sabes, enseñar. Y eso es un trabajo penoso, con muchas satisfacciones, pero muchos sinsabores. Y entonces, planear es observar todo el contexto, intervenir en los factores más decisivos en la composición de ese espacio que hacemos todos. Y tener pocos, pequeños, medibles, conmensurables resultados. No puedes parar. Es el día a día, es el calendario entero, es el año, es el ciclo entero y es el año que viene también. Y te salen canas si estás a punto de jubilarte. Es una dinámica muy intensa la de la escuela. Que entonces la planeación que nosotros conocemos es la planeación semanal, la planeación mensual. No conocemos la planeación quinquenal, la planeación que abarca grandes periodos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los maestros, no hemos sido llamados, no hemos sido convocados al diseño de la institución escolar, que es un diseño, es una planeación para que duren muchos años, décadas. Y entonces es difícil. Cuando yo empiezo esta clase, rápido los alumnos dicen, ¿y cuándo vamos a planear? Dice, espérame, a ver, estamos teorizando, estamos aprendiendo, estamos conociendo el problema llamado planeación. Y vamos a planear, poco a poquito, poco a poquito. O sea, porque nosotros inmediatamente queremos ver cómo se planea el lunes siguiente, cómo se planea el martes, cómo se planea una materia. Lo vamos a ver. Pero quiero que se entienda el antecedente histórico y todo lo que implica, en términos más generales, la planeación. Entonces, la planeación es una pausa, pero en medio de la propia batalla diaria de la enseñanza. Y entonces en esa pauta, en ese paréntesis, tenemos que ver estas dimensiones, estos elementos. A ver si los puedo compartir. ¿Lo pueden ver? Nosotros tendríamos que estar viendo una tabla que en una de las columnas dice diagnóstico. Es un momento clave. Es un momento clave de la planeación, porque tenemos que saber las condiciones que predominan, las situaciones, el escenario que prevalece. Nosotros decimos rápidamente, es la realidad. Es la realidad, es lo que impera. El diagnóstico, nosotros lo relacionamos rápidamente con el asunto del examen. Lo que pasa es que el examen es un instrumento muy válido, muy importante, pero el diagnóstico es algo más. Y ahí me gustaría que sí se dimensionara, que sí se justipreciara el papel instrumental del examen. Cuando tú tomas una lectura, cuando haces un dictado, cuando cuestionas a los alumnos en torno a un tema y empiezas a ver la situación real de su desarrollo cognitivo, la forma como está distribuido en el aula, cómo unos leen, otros leen un poco mejor, otros tienen menos competencia en la lectura. Estás haciendo un diagnóstico.
estás haciendo como una especie de mapeo y ese diagnóstico lo haces constantemente. Entonces hay distintos instrumentos que te permiten tener el diagnóstico de esa dimensión. La dimensión cognitiva, lo que saben, lo que es capaz cada alumno. Entonces el diagnóstico te da un punto de partida. El diagnóstico dice en la columna de la derecha, en torno al diagnóstico, conocimiento de la realidad del contexto. Ojo, es un concepto más amplio. Tienes que conocer el escenario, las condiciones materiales, que usualmente nosotros reducimos al concepto de cosa, de objeto. No, las condiciones materiales es algo más. Son las relaciones humanas que se dan en el contexto. Son las jerarquías institucionales, las funciones de las personas, la forma como trata una y otra persona en función de su autoridad. Es la estructura institucional. Es algo más que el espacio físico. Es el espacio humano. Son las condiciones humanas en las que nosotros trabajamos. Entonces es el conocimiento de la realidad del contexto. ¿Cómo es la escuela en la realidad? ¿Cómo se teje el día a día? Para identificar causas y efectos de los beneficios y problemas del lugar estudiado. Ojo, ¿no? Porque tú estudias el examen, lo evalúas, tienes una calificación, incluso sacas la media y tienes el promedio, pues, de los resultados. Pero eso no te da las causas. Tú necesitas conocer el contexto. Quiere decir que tienes que empezar a hacer un análisis más profundo que te dé las causas profundas que explican ese resultado. Te das cuenta que dentro de las causas estás tú. Es un descubrimiento muy fuerte. Cuando te das cuenta que parte de una realidad marcada por la reprobación está tu forma de dar clases. Tú tienes que estar dentro del cuadro de análisis como parte de las causas del fracaso escolar. Ojo, también estás tú dentro de los factores que van a permitir remediar. Tú eres parte de la solución. Aunque suene a cliché, pero esa es la verdad. Sucede con los contextos humanos. Haces el análisis, haces el mea culpa, transformas tu forma de actuar, fortaleces tus capacidades pedagógicas y los resultados van a ser positivos. Eres un factor sobredeterminante en los resultados de tus alumnos. El siguiente punto son los escenarios. Claro que está muy vinculado, ¿no? Uno con otro. Inmediatamente nosotros tomamos como sinónimo de contexto, pues el escenario. ¿Pero a qué se refiere en este caso? La elaboración de situaciones futuras, positivas y negativas, sin sobrepasar la realidad. Son los escenarios latentes, que están actuantes ahorita y que pueden predefinir los resultados. Tú tienes el diagnóstico, tienes los resultados de tu examen y tienes un análisis muy mesurado. No tiene sentido torturarse, mesurado. Sobre la formalidad, la disciplina, el ambiente de respeto, la formalidad, la complicidad de los papás para hacer las tareas, cumplir, hacer niños responsables.
un diagnóstico mesurado. Y después juegas un poco con los escenarios futuros. Si yo hablo con los papás, los comprometo, hacemos una reunión, los papás se comprometen con una actividad, tomarle planas, lecturas, escuchar a los niños, platicar sobre un tema, que se involucren un poco, jugar un poco con los escenarios posibles para ver los obstáculos. Ojo, porque aquí llegamos nosotros comúnmente a una situación de lamento. No. Hay que pensar en las condiciones que harán posible esa realidad. No ser ingenuos, pero sí propositivos. Poner los contras, pero guardar un espacio, un apartado para ver cómo podemos superar esos obstáculos. Los consejos técnicos escolares aquí no deben de volverse un escenario de catarsis, de lamentos, de negatividad. No. Porque, como les digo, efectivamente parece que todo está en contra de los objetivos educativos. Parece que estamos en una sociedad que atenta contra el desarrollo intelectual de las personas. Por el narcotráfico, por la violencia intrafamiliar, la pobreza, la falta de alimentación. Y puedo seguirme en una lista larga de factores que enrarecen, que entorpecen los objetivos pedagógicos. La propia formación del maestro, que es un factor muy importante. El maestro inspira, el maestro influye, el maestro alienta, el maestro es un ejemplo. El maestro le cambia la vida a los niños. Aguas con ser un maestro ignorante. Aguas con ser un maestro que tiene mal aspecto, que es una persona que de hecho es un mal ejemplo. Es un ejemplo completo de lo que no debe ser un niño. No, el maestro tiene que ser ejemplo de rectitud, de honorabilidad, de educación, de respeto a las personas, de respeto a sí mismo. Y el maestro tiene que hacer una labor franciscana, de influir en lo moral, de influir en la salud, de influir en la alimentación, de influir en la conducta, o sea, en la integridad del ser humano. Ojo, ¿no? Ojo con todo eso que le digo. Es una labor, casi, y perdónenme que lo diga, pero me parece que es una buena metáfora, un trabajo casi de adoctrinamiento, pero en el sentido de formar un ciudadano, formar a una persona entera, con dignidad, con honorabilidad. Entonces tiene que cultivarse a sí mismo. Como decía Sócrates, tiene que conocerse a sí mismo, que es un estudio, que es un trabajo sobre sí mismo. Esa es la visión socrática. La visión socrática. Yo solo sé que no sé nada, no es una condena. No. Es un principio del cual se parte para un aprendizaje, una formación. Completar tu propia formación es un hecho sistemático, socrático. Tienes que hacer de ti una persona culta. No sé leer, a leer, manos a la obra. No sé escribir, manos a la obra, trabaja sobre ti mismo. No conozco un instrumento musical, cultívate. Tienes que estar cultivándote a ti mismo. Es un trabajo constante para que tú puedas influir a otros. A los niños les cambias la vida. Bien, entonces en los escenarios hay que jugar un poco con las realidades futuras, deseables. Es a lo que se le llama futurables. Los futurables son los futuros deseables. Son las utopías que tenemos en la mente y que nos hacen movernos de manera voluntaria y plena, entregados a una causa. Futurables. No son sueños, no, son utopías.
que movilizan a las personas. De este análisis de los escenarios posibles, de los escenarios futuros alcanzables, no sin esfuerzo, ¿no?, vienen los fines. Los fines son objetivos y metas, ¿sí? Son estos incisos que pones en números, ¿no? Que los niños, todos, aprendan a leer. Fluido. La lectura, en principio, es una cuestión mecánica. En segundo término, es una cuestión intelectual. Y en la medida en que dominan la dimensión mecánica, estás en posibilidades de profundizar en la dimensión intelectual, porque se internaliza, ya se hace inconsciente, y entonces puedes avanzar sobre las cuestiones más interpretativas, intelectualmente muy complejas. Y entonces, una meta, número 1, que todos los niños en el salón aprendan a leer fluido, que todos los niños aprendan a coger el lápiz y a escribir, a identificar qué es una sílaba, qué es una palabra, cómo se clasifican las palabras, qué es un artículo, un sustantivo, un verbo, a conjugar. Son objetivos, son metas muy concretas. ¿Cómo las vas a llevar a cabo? Es un asunto complejo. Pero las metas son muy claras, ¿sí? Son visibles como los objetos. Tienen que ser, además, compartidas. El maestro tiene que contar con un centro de trabajo que lo alienta, que lo ayuda, que coadyuva al cumplimiento de esas metas. Todo esto es planeación. Si tu planeación nada más va de agarrar el libro de español o el libro de matemáticas y decir, voy a ver divisiones, estás haciendo algo deshonesto. No tienes un diagnóstico, hablas generalidades, vas a llenar horas de manera estéril, no quieres superar el estado en que se encuentran tus alumnos, no vas a tener metas. Lo que vas a hacer es llenar el tiempo de clase. Y entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Pues se van a lograr cosas, pero tú voluntariamente no has logrado nada. Bueno, como les decía, necesitamos una planeación de centro. Necesitamos una planeación con objetivos, necesitamos una planeación con metas, necesitamos una planeación que parta de un análisis muy serio, que nos permita conocer las condiciones de nuestra aula. Quizá nosotros nos hacemos presa de nuestras palabras. El lenguaje es así. Tú usas una palabra y esa palabra se vuelve la realidad. Y esa realidad te condiciona, esa realidad estrecha tus posibilidades, porque somos víctima de los significados. Me refiero a que tiene que ser un análisis de los factores que le van dando su identidad, su cariz, toda la riqueza de elementos que intervienen para que nuestro grupo, los niños, un niño en una materia y visto de manera global, o sea, con sus particularidades y sus generalidades, tengan el perfil que tienen, nos den los resultados que tienen. Nosotros tenemos que hacer un análisis muy diverso y tenemos que hacer ese análisis de manera constante. La diversidad humana es infinita. La diversidad de capacidades también. La diversidad de perfiles también. Rápido nosotros reducimos las cosas
a la persona, al individuo, y reducimos el individuo a algunas cualidades. El maestro no puede permitirse eso. El maestro tiene que ver de manera compleja al sujeto humano, ver lo que es, y lo que es algo muy complejo de definir. No puede reducirse a una calificación. El ser humano está plagado de cualidades. Sus capacidades son enormes. Lo que pasa es que la labor escolar preconiza algunos elementos que son medibles, que son mensurables, pero el sujeto humano es algo más complejo que esto. Entiéndase, nuestro trabajo es un trabajo en lo profundo del ser humano, moviendo apartados que son difíciles de medir. Entonces a los niños hay que alentarlos, enseñarles y alentarlos a expresarse. Y ojo, expresarse es hablar y escribir y pintar y cantar y bailar, y es una gama enorme de posibilidades cuando nosotros hablamos de la expresión humana. Pues lo importante es vivir, lo importante es sentir, lo importante es decir, aquí estoy, esto soy. El ser humano existe en la medida en que es consciente de esa dimensión suya, temporal, espacial, siendo con otros. Entonces, la dimensión artística de la persona es tarea fundamental del maestro, porque ahí el ser humano, el niño, el sujeto humano se da cuenta de lo que es, de lo que desea ser, de lo que puede hacer con otros. Es una labor bellísima, plagada de obstáculos, porque vivimos en una sociedad con muchos problemas. Pero eso no debe de impedirnos a soñar y a tener metas. Un maestro que no tiene metas, que no ve las cosas de este modo, pues es un maestro enajenado, frustrado, que va y llena las horas con las planas, y que su planeación es así, una planeación que llena huecos, ¿no? Con una actividad que no se inscribe, pues, en una ruta de deseos y de metas. Hay que tener retos, hay que tener sueños, y no hay mejor sueño que los sueños colectivos. Entonces, vamos a enseñar divisiones en función de qué, para fortalecer qué aspectos del desarrollo del pensamiento matemático del niño. ¿Qué niño lo puede lograr? ¿Qué niño no lo ha podido cumplir, cubrir? ¿Cómo puedo hacer para que este niño o este pequeño grupo dentro del salón de clases pueda cubrir algo que no ha cubierto todavía como condición para avanzar en el conocimiento? Entonces empieza la verdadera planeación. El maestro con retos, con sueños, con metas, que son metas bien distribuidas entre el salón. No se puede planear una vez. Se planea, y debe haber una planeación que va adecuándose a la diversidad del salón de clases, porque el salón es diverso y es rico porque el ser humano es así. Y entonces la planeación se vuelve un instrumento de intervención. La planeación se vuelve un instrumento que te permite verdaderamente poner remedio a dificultades de tipo psicológico, psicopedagógico, y que se pone en función de un plan, el desarrollo cognitivo de los niños. No pongan esto en el lugar donde van las palabras inútiles, ¿no? Tomen nota. Y entonces los conceptos que les parezcan interesantes, escríbanlos e investiguenlos. No crean en mí. No crean. Sean incrédulos. Y entonces
póngase a pensar si este concepto de la planeación existe. Dice, no, maestro, es muy bueno para hablar y entonces suelta un choro y entonces se suelta hablando, pero ese tipo de planeación no existe. Y entonces vayan a buscar los conceptos de la planeación que existen y contrástenlo con lo que yo les digo. El plan que yo les planteo es un plan de desarrollo cultural de la persona humana plena, que pone en función de esa meta las materias como un instrumento. Pues las materias son un instrumento, son un pretexto para el desarrollo intelectual humano. Lo importante es el niño. Acá es muy importante ese adagio judío que dice que la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Las materias tienen que ser el pretexto, el instrumento ideal para el desarrollo cognitivo del niño. Y entonces tú vas a poner un montón de instrumentos, vas a poner un montón de herramientas en función del desarrollo intelectual. Vas a poner al cine, al teatro, vas a poner todas tus actividades en función del cumplimiento de esas metas tan altas que te has trazado. Enseñar a leer a todos los niños fluido, a escribir a los niños correctamente, a exponer un tema con fluidez, es un asunto muy complicado. Lo que pasa es que es muy evidente y por eso no nos parece una meta suficiente. Queremos el 10, la excelencia, que todos los niños conozcan, pero no sabemos el papel fundamental que implica lograr metas a corto plazo que coadyuvan en el cumplimiento de ese sueño más alto. Ese papel de intervención, ese papel de terapéutico de localizar a los niños que no saben, por qué no saben, en qué sentido no saben y cómo hacer que sepan. Como los de un instructor de natación que no te echa al agua para que flotes como sea. No. Inhibe los riesgos y empieza a ejercitar movimientos mecánicos que te permiten la flotación, que te permiten dominar la flotación, pero antes de aventarte al agua. Y poco a poco va complicando la tarea, gradualmente, de forma calculada, para que tú vayas escalonadamente alcanzando mayores logros. Esa es la verdadera educación. No los maestros que dicen, el lunes voy a ver esto y esto y esto y punto. No. Sobre el telar de la realidad, del desarrollo intelectual de mis alumnos, cómo debo de llevar esta clase. Para el niño Jorge, para el pequeño Diego, para Oscar, para la niña, que ojo, ¿no? A las niñas se les dificulta menos este asunto. Dígame qué ley biológica explica este asunto, porque no lo sé. En los primeros años, los que más dificultades tienen sistemáticamente son los niños. Con una regularidad que mueve a ser una investigación muy seria en el plano neuronal. En el plano neuronal. Son más las niñas listas que los niños listos. Que alguien me explique. Es todo un tema. Todo un tema. Parece que hay un cierto subdesarrollo en los niños, que poco a poco lo van cubriendo y que es un asunto de maduración. Entonces con los niños hay que trabajar, con las niñas y los niños, pero hay un asunto de intervención, un asunto terapéutico que debe de ser muy consciente el maestro de él. Estos perfiles, la forma como se distribuyen estos perfiles en los salones de clase es parte de el diagnóstico, es parte de la planeación. Y ojo, ¿no? Porque la escuela mexicana, y se lo digo con conocimiento de causa, soy un maestro de más de 17, 18 años de antigüedad,
He dado en todos los niveles. He estado muy cerca de preescolar, primeros años, primaria, secundaria, preparatoria. Yo soy maestro de GIS. Me doy cuenta que es cada vez más la presencia de niños con síndromes, con niños con un hándicap biológico, genético, y los maestros no están en formación, no están teniendo el conocimiento bibliográfico, ya de psiquiatría, de medicina, para conocer los síndromes que están incidiendo en los logros académicos. Sin prejuicios, hay que entender perfectamente bien que la carga genética juega un papel en el desarrollo intelectual. Y nosotros estamos viendo niños que tienen un hándicap cada vez más acentuado. ¿Por qué? Se los dejo a su consideración. Se los dejo a su consideración. Tendrá que ver la alimentación, tendrá que ver el cuidado del periodo prenatal en las madres mexicanas, tendrá que ver algo con los alimentos, con la atención médica y con el medio ambiente. Tendrá que ver algo con nuestras costumbres, los vicios, las dependencias, el alcoholismo, etcétera. Tendrá que ver algo con nuestro entorno. Yo eso se lo dejo a ustedes como una investigación, pero el maestro tiene que ser consciente de este tipo de planteamientos. Graves problemas genéticos derivan de una pobreza congénita, de malas alimentaciones congénitas, de malnutrición, etcétera, 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 ¿no? Hay síndromes relacionados con ambientes de violencia. Hay síndromes, eso está muy estudiado. En Centroamérica, en medio de largos procesos de guerra, se conocen síndromes. Entonces, hay que entender que nosotros tenemos que intervenir, que nosotros tenemos que ayudar, que nosotros tenemos que adecuar continuamente nuestra planeación para la diversidad de niños que van a ingresar y condicionar nuestro trabajo, nuestros logros. Todo esto es planeación, ¿no? Continúo con el documento que les estaba mostrando. Si lo pueden ver, nosotros nos quedamos en los medios. Ojo, porque sin medios, sin tener un diagnóstico de los medios, si nosotros no tenemos un registro de los medios con los que contamos para llegar a nuestras metas, pues estamos soñando, es un sueño, una fantasía. Eso no son futurables. No, no, no. No, no, no. Los futurables son sueños, utopías alcanzables. Son deseos, pero te aprestas a ellos porque son asequibles. Lo que hace asequibles a los futurables, ojo con la palabra, ¿no? Me imagino que los más listos ya la apuntaron. Los futurables tienen que tener en cuenta los medios, o sea, los recursos con los que cuentas y que coadyuvan, que juegan a favor para alcanzar esas metas. Nos dice aquí políticas, entiéndase, o sea, lo que nosotros tenemos en términos de disposiciones, dice estrategias. Políticas son decisiones institucionales. Políticas son normas, decisiones que como institución vamos a tomar. Estrategias, programas. Un programa es cuando decides dejar la última hora, no para que los niños llenen solo la tarea, no, no.
La última hora todos van a guardar la tarea con tiempo y entonces se van a dedicar a leer y a escucharse a leer y a comentar el trabajo. Es un programa, desarrollo comprensión lectora. Ese es nuestro programa de comprensión lectora. Ahí tenemos un programa de intervención institucional. Es una política de la escuela. Todos los niños antes de salir ya anotó la tarea, ya tiene todo ordenado para cuando lleguen los papás. Ahora, a leer. Un niño que lee, un niño que toma nota, un niño que elabora una pregunta y se van pasando la batuta. La última hora es para leer y comentar un pequeño texto narrativo o de difusión. Que entonces ya tenemos un programa, tenemos acciones, presupuestos. Son condiciones que nos permiten implementar las acciones que nosotros vamos a emprender. Ojo, porque la planeación acá se ha vuelto planificación. Y todo esto tiene que beneficiar la implementación de los escenarios elegidos, lo que nosotros hemos puesto en el horizonte como las metas que vamos a conquistar. Todo esto tiene que estar claro en la planeación, porque les digo, la planeación aquí no es un papel que tú llenas con un horario que dice lunes. Voy a ver matemáticas. No, no, no. Esa planeación no quiero desdeñarla. Digamos que sirve. Sirve para que tú avances a un nivel inhibiendo la espontaneidad, el trabajo improvisado y que mapees qué tipo de contenidos tienes que ver. Si a ti te toca español o a ti te toca matemáticas en secundaria o en preparatoria, tú tienes que tener claro los contenidos, pero ese es un programa. Menos que una planeación, es un programa. Dices, bueno, la segunda semana corresponde a tales contenidos. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a abordar? Si María tiene un problema, si por allá está Lourdes, si siempre ha tenido dificultades porque lo vi en el tema pasado que tenía algunos problemas. Ahí empieza la planeación. Ahí empieza la planeación. Y dices, bueno, la aritmética es importante porque entonces vamos a empezar con álgebra. Ahí empieza la planeación. Cuando lo integras en todo un proceso y en metas, considerando el perfil que tienen tus alumnos, ahí ya estás planeando. Ojo, ¿no? Con esta diferencia. Es clave. Es clave. Ahora tienes la evaluación. La evaluación. Porque no podemos hacer cuentas alegres y pensar que con una simple intervención, porque has hecho un ejercicio intelectual honesto, que resulta que ya vas a tener resultados positivos. Pues no, la realidad es más terca. Te dice, volviste a fracasar, volvieron a reprobar. Y entonces la planeación tiene que tener una evaluación del proceso. Tiene que ser una evaluación de la propia planeación que has puesto a ejecutarse. Tiene que tener un control. Ojo con lo que nos dice aquí. Es la elaboración, la planeación tiene que conllevar la elaboración de instrumentos para corroborar logros. Estamos poco acostumbrados, nos vamos a acostumbrar porque la reforma educativa nos ha llevado hacia allá. Y poco a poco las planeaciones, donde vamos a hacer largas narraciones de lo que nosotros hemos visto, de lo que pensamos alcanzar, de los obstáculos que tenemos a la vista, nos está llevando en ese sentido. Pero en la cultura del maestro mexicano no está tan asentada esta cuestión. ¿Qué cuestión? La de estar continuamente monitoreando
teniendo control sobre lo que estamos haciendo y sobre los resultados para hacer adecuaciones o lo que se llama la planeación emergente. Y entonces tenemos allí que la evaluación se hace en torno a el diagnóstico, lo que esperamos lograr, nuestras metas, y también haciendo una comparativa muy honesta acerca de lo que hemos logrado. Ojo, esos son pasos fundamentales de la planeación. Creo que hemos superado lo que dice la tabla esta por todo lo que les he comentado yo. ¿Sí? Sí, por supuesto. Acá es permanencia voluntaria, ¿eh? Yo no tomo lista, yo creo que vienen aquí a poner toda la atención porque el tema les interesa, pero si hay algún pendiente, sin ningún problema. De antemano yo grabo la clase, yo se las comparto. Después la subo a mi Facebook o a mi canal de YouTube y entonces ustedes tienen la oportunidad de volverla a ver. O si no han entrado, la ven cuando tengan tiempo. Acá lo importante es que se comprometan con un tema, con un aspecto, porque al final vamos a hacer un ensayo donde veamos de qué estamos hechos. En fin, espero que rescaten todos los elementos que van conformando estas dimensiones, ¿no?, de la planeación. Poco a poco nosotros vamos a ir agregando otros elementos y por supuesto va a llegar el momento en que vamos a ver la planeación de un maestro, la planeación, la forma como prevé su trabajo, ¿no?, y la forma como se da la tarea de emprender una actividad concreta con base en un calendario concreto para el día lunes. Yo tengo contacto con muchos maestros de nivel preparatoria, secundaria, primaria, y yo puedo traer todo ese material para que ustedes lo conozcan, maestros reales que planean, que trabajan frente al aula en estos niveles, y vamos a levantar un poquito el telón, ver tras bambalinas, ver las tramoyas, cómo se arman los maestros de este instrumento. Algunos tienen errores, son muy importantes los errores. Cuando los analizas, se vuelven materia muy interesante de análisis. Hay instrumentos muy poderosos en el sentido de que están bien abastecidos de elementos que le permiten reducir el azar, reducir lo espontáneo al mínimo. Ojo, ¿no? Porque tendemos mucho a ponderar lo espontáneo. Nos parece una palabra muy bonita, muy sonora y muy positiva. Lo espontáneo se va a dar porque el ser humano está abierto al mundo, porque hay elementos que tú no puedes abarcar. Pero lo ideal de una planeación es que lo cubra todo, para que lo espontáneo pueda ser productivo, lo puedas tú poner en función de las metas. Hay niños que preguntan y te dejan bailando como trompo, porque no esperabas que despertara, que eclosionara, que se insinuara esa verdad maravillosa en su mente. Si tú planeas, tú puedes tomar esos elementos espontáneos que no estaban previstos en función de las metas que tú sí has previsto. Entonces la planeación tiene que ser una planeación muy ambiciosa hasta con el mínimo detalle. Es la tendencia de la planeación a nivel universal, ¿no? Bien, creo que hemos tocado puntos muy interesantes, que se avanzó mucho en una clase breve, pero que se avanzó mucho. Sin ser muy ambiciosos, creo que se cubrió una parte muy interesante de la materia, no tanto así como para cerrar el semestre el día de hoy, ¿no? Pero se avanzó a paso firme y creo que vamos a dejar la clase por hoy. A mí me gusta que se toquen pocos puntos, que se aborden de manera muy concreta, que se profundice en ellos y ya cederle a ustedes la batuta, ¿no?
Me gustaría cerrar la clase aquí entonces. Les comparto después el video. Les comparto un artículo en PDF para que vayan avanzando, vayan leyendo y nos vemos la siguiente semana. La idea es vernos el día jueves, vernos a una hora que sea propicia para todos. Ya ven que hacia el mediodía vamos a tener algunos problemitas con internet, pero todo eso pues lo platicamos después con tiempo, ¿no? Les mando un abrazo, ha sido un gusto como siempre estar con ustedes. Cuídense mucho, estamos en tiempos de guardar, de ser prudentes. Si la gente tiene que salir por una necesidad a buscar el sustento de la familia, no hay que criticarlo, pero si no tenemos que hacerlo, hay que ser muy prudentes, muy cautos, hay que ser ejemplo de los demás y entender perfectamente bien que nosotros cubrimos un nivel de influencia muy poderoso en nuestro entorno. Hay que cuidarse y hay que enseñarle a los demás a cuidarse también, ¿no? Bueno, un abrazo y nos estamos viendo la semana que viene.